Dios me los bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Hoy vamos a estar trayendo la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Esto se está relacionando con el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Y es el juicio de Jerusalén, ¿verdad? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdonéis vuestro ojo ni tenga misericordia. Maten a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminan la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí Dios está hablando del juicio de Jerusalén por el pecado de esta ciudad. Este pecado había llegado, como dicen, como muchas veces decimos nosotros, hasta el cielo, ¿verdad? Pero es tremendo ver cómo el pecado hace estragos en la vida del ser humano, cómo una nación en sí misma se puede destruir a raíz del pecado, porque Dios desde siempre, desde la antigüedad y hasta ahora, es el mismo Dios. Él no cambia y siempre ha aborrecido y aborrecerá el pecado. De igual forma nosotros tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado, pero sabemos que Dios ama al ser humano y que Dios no quiere que el ser humano perezca. El propósito de Dios es que todo hombre llegue a un conocimiento pleno de arrepentimiento, ¿verdad? Y quizás aquí lo podemos ver como un Dios castigador, pero déjeme decirle que no. Porque todo lo que Dios hace es perfecto, aunque nosotros humanamente lo miramos de una forma que no nos parece. Y quizás podemos ver un Dios cruel o castigador, pero Él es Dios perfecto. La palabra de Dios dice que Él dice que su justicia es una justicia cierta, una justicia verdadera, más la de nosotros dice que es una injusticia. Dice que la justicia de todo hombre dice que es como un trapo de inmundicia. Y nosotros podemos ver aquí en Ezequiel el juicio de Jerusalén. El Señor manda, dice, 6 ángeles, y a cada uno dice que trae un instrumento para destruir el pecado. Dios manda 6 ángeles para que destruyan esta ciudad, y dice que cada uno de ellos traía un instrumento en su mano. Y dice, el Señor le da una orden al ángel que ponga una señal a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, y estos los que están sellados con el Espíritu Santo. Había un pueblo que estaba gimiendo, había un pueblo que estaba clamando, un pueblo que estaba también cansado de estas inmundicias. Entonces Dios le dice al ángel que a ellos no los toque, que a ellos les ponga una marca, una señal. Recordemos nosotros que nosotros como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor, estamos marcados con el Espíritu Santo y nada nos podrá dañar, al menos que el Señor permita algo, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero sabemos que Dios siempre va a guardarnos y va a cuidar de su pueblo, como lo hizo también aquí en Ezequiel. Pero el Señor le da otra orden a otro ángel para que maten a todos los que practican el pecado, la idolatría, el paganismo y la inmundicia, pues este pueblo estaba totalmente contaminado con el pecado sexual. El Señor aborrece el pecado, no lo soporta en su presencia, pues estaba la idolatría, el paganismo y la inmundicia sexual. Y es ahí donde Dios envía
a destruir esta ciudad. Pero Dios es un Dios maravilloso y un Dios justo, que Él no permite que los justos perezcan con los pecadores. Pues Dios siempre nos ha guardado y nos ha protegido, y Él sabe quiénes son los de Él. Por eso el que está marcado con el Espíritu Santo, a ese no lo toque, le dice el Señor. No le hagan daño, porque el Señor conoce lo que son de Él. Pero ¿a dónde comienza el juicio de Dios? En el santuario, dice. El santuario significa la iglesia del Señor. Ahí comienza el juicio. Nótese aquí en esta palabra, usted la puede leer ahí detenidamente en su casa, paso a paso. Nótese que no comienza afuera en el mundo, sino que este juicio comienza con la iglesia. La iglesia se había corrompido, la iglesia se había desviado de tal manera de que el pecado era tanto que Dios tuvo que exterminar, en sí Dios tuvo que exterminar esta ciudad, y tuvo que exterminar el pecado que moraba en esta ciudad. Entonces, nótese que comienza por casa. Nótese que comienza en el santuario, en el lugar donde se adoraba a Dios. Y Dios está cansado, está harto de todas las prácticas que hoy se están haciendo también a nivel mundial dentro de la casa de Dios. Porque el mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo no conoce a Dios. Pero nosotros, como hijos que conocemos a Dios, Dios dice que Él se ha cansado de todo esto. Pero ¿a dónde comienza? Vuelvo y lo repito, el juicio de Dios en el santuario. Comenzó en la iglesia, porque ahí se practicaba la inmundicia. Y por eso el Señor había mandado la palabra de advertencia a su pueblo. Sabemos que Dios de muchas formas ha hablado. El Señor siempre ha advertido a su pueblo, siempre ha hablado a sus hijos para que se aparten del pecado. Entonces nosotros aquí podemos ver nosotros que el Señor había hablado de muchas maneras por los profetas en aquel tiempo, ¿verdad? Dios había hablado al hombre de muchas maneras. El Señor hoy nos está advirtiendo algo a nosotros también con habernos cerrado quizás las iglesias, porque está harto del pecado y quizás de muchas cosas que se practican dentro de la iglesia del Señor, que quizás ni usted ni yo las conocemos, pero Dios sí las conoce, ¿verdad? De la idolatría, de la inmundicia, de muchas cosas que hoy se están practicando, pero el Señor lo conoce. Entonces hoy el Señor, siento, ¿verdad? Que no sé, pueda que sea también una obra de Dios el que se cierren, porque hoy en día no se está hablando de la palabra de Dios como tiene que ser. Hoy se están hablando de otras cosas en los altares. Hoy en día ya no se predica ni del cielo, ya no se predica ni del infierno, ya no se predica de la sanidad, de muchas cosas. Hoy no se predica. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha desviado, y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que hay mucho pueblo desviado, pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios quiere alcanzarnos con ese gran amor. Lamentablemente se predica hoy mucho de la prosperidad, del dar, y vieras que esto no es malo, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar. Pero muchas veces hoy el pueblo de Dios se ha desviado del propósito, del verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios nos llamó con un solo propósito a nosotros, como cuando le dijo a Eva y a Adán que le dejó una sola regla en el huerto, que era la obediencia. Una sola regla, ¿verdad? Y hoy Dios también nos ha dejado, yo creo, una sola regla a nosotros. Bueno, yo creo que pueda que sea así. Pero nos ha dicho el Señor, ir, dice, y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar la palabra de Dios, pues esto lamentablemente no se está haciendo hoy. Y es por el propósito por el cual usted nació y por el cual yo nací, por el cual hemos sido enviados nosotros con ese propósito a la tierra. Entonces nosotros tenemos que pedirle nosotros la dirección al Espíritu Santo para que Dios nos guíe a nosotros, ¿verdad? Y poder hacer las cosas correctamente bien. Hoy
hay muchos ministerios como evangelistas, pastores, maestros, profetas, están cayendo en la insanidad mental, están hablando cosas, pura locura, están maldiciendo incluso a sus enemigos, hablando cosas incoherentes. Esta es la iglesia pues que está atravesando mucho cristiano hoy en día. Pero nosotros, por eso Dios nos dejó la palabra para discipularnos. Lamentablemente también está sucediendo algo con yo digo que con este encierro divino, podemos decirlo así, con este encierro divino que está sucediendo. Hoy mucho pueblo de Dios está siendo, como dicen, zarandeado. ¿Zarandeado por qué? Porque verdaderamente hay mucha gente, oiga, mucha gente que se está retrocediendo atrás, mucha gente desanimada, mucha gente que ha olvidado el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Dios está probándonos aquí. Nosotros creíamos que nuestra prueba, nuestra lucha es estar ahí y yendo a la iglesia, ir y venir, no. La verdadera lucha que nosotros estamos pasando es ahora aquí dentro del hogar, es cuando nosotros estamos viendo realmente si estamos parados bien en la fe, si estamos parados en la brecha, si estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El propósito de Dios siempre ha sido que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero lamentablemente sabemos que estamos a las puertas, ¿verdad? Estamos a las puertas del Señor, lamentable para muchos, pero de bendición para otros. Nosotros lo esperamos, lo anhelamos, ¿verdad? Y deseamos que Él venga pronto, pero como dice su palabra, ¿verdad? Tenemos que estar preparados para ese acontecimiento tan maravilloso como es la venida de Cristo. Y aquí podemos ver en el pueblo de Israel nosotros cómo el Señor envía, ¿verdad?, a estos ángeles, destruyen esta ciudad y destruye, ¿verdad?, el lugar donde realmente se estaban cometiendo los pecados. Porque la gente cree que el pecado se está cometiendo allá afuera. Esos no conocen a Dios, el pecado se está cometiendo dentro de las iglesias. Hay muchas por las cuales razones Dios nos ha permitido ahora estar en nuestras casas aquí. Gloria a Dios, porque para muchos pues ha sido de mucha bendición el que estemos aquí encerraditos, meditando con el Señor, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. Pero para otros también muchos se están yendo al mundo. Lamentablemente muchos quieren retroceder hacia atrás, muchos quieren ir al mundo allá donde salieron, pero Dios dice que Él ha puesto una señal en ti, una señal en mí, para que nosotros nada nos haga retroceder. Nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? Que nosotros somos de los que alabamos, glorificamos a Dios y somos personas que hemos creído en un Dios vivo. Que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Dios vivo, y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces yo le animo a usted en esta mañana que usted se levante en el nombre del Señor, que se olvide de malas noticias, que recuerde las noticias buenas que Dios tiene para usted, porque el enemigo quiere matar su propósito, quiere matar su llamado. Y sabemos que el propósito de nosotros es un día estar con el Señor. Aquí en la tierra estamos de peregrinos y extranjeros, estamos de pasada. Aquí no es nuestra ciudadanía. Sabemos que estamos aquí por un tiempo determinado, un tiempo temporal solamente, con el propósito que Dios nos envió a la tierra a cumplir una misión que hoy no se está cumpliendo. Entonces el Señor, muchas veces no ha venido el Señor por la misión que todavía su pueblo, sus hijos, sus escogidos no lo estamos haciendo. Entonces ese es el propósito de Él, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros no somos de aquí. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta y bien en claro. Y no asustarnos de lo que nos está aconteciendo ni de las cosas más que van a acontecer, pues Él había dicho en su palabra. Pero el Señor, como le dijo a Josué en 1:9, le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque nuestro Dios estará contigo. Y así como estuvo con Josué, nuestro Dios está con nosotros. Entonces el Señor es grande, el Señor es poderoso. Yo te animo a que te levantes en el nombre del Señor y que el juicio de Dios, ¿verdad? Sabemos que va a haber un juicio, ¿verdad?
pero también sabemos que Dios va a tratar con su pueblo en estos días finales. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar totalmente confiados en quien nosotros hemos creído. Nosotros no estamos aquí por una persona, no estamos aquí por nadie. Nosotros estamos aquí por el Señor. Y si Él nos ha escogido, y si Él nos ha aguardado hasta ahorita, pues el Señor sabe que nosotros vamos a perseverar. Y la palabra de Dios también dice que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo van a arrebatar. Pues el cielo no es fácil de arrebatar, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos va a ayudar y nos va a guardar. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos adelante. Sabemos que tenemos la confianza en el Espíritu Santo de Dios, que Él nunca, nunca nos dejará. Bendiciones, mis amados.